Existen diversas noticias que me gustaría comentar hoy, como un supuesto nuevo interés del Barça en Seri, también, pues bueno, esta noticia del Paris Saint-Germain y Coutinho, los 270 millones de euros, que sinceramente pues no me creo ni remotamente, pero quiero, digamos, prolongar el vídeo anterior, que ya me quedó pues muy largo, más largo de lo que desearía. Por eso, precisamente, hago este vídeo como extensión, ya que si lo añadiera al otro, pues se iría seguramente, pues vamos a ver a qué cantidad de tiempo. Pero precisamente para no alargarlo demasiado, me meto ya en el tema en cuestión y es, pues, recuperar unas declaraciones que hizo Guardiola recientemente en las que decía que sin Cruyff él no hubiera jugado en Primera División. Pasaron bastante desapercibidas estas declaraciones, ¿no? Como si no fueran importantes o más bien como si muchos no se las creyeran, del estilo, bueno, venga, hombre, qué exagerado, qué fantasma, qué manera de quedar bien con Cruyff gratuitamente, etcétera, etcétera, ¿no? Y la verdad es que no. La verdad es que dijo una verdad enorme que precisamente está, como digo, ligado al tema anterior, al apostar o no por la cantera. Cuando se habla de apostar por la cantera hay que tener una cosa clarísima y voy a hablar pidiendo ya permiso por la palabra, por la expresión que voy a utilizar. Para que triunfe el modelo de cantera hay que echarle cojones. Es así de claro. He querido utilizar esta expresión para que todo el mundo me entienda. Hay que echarle una tremenda valentía porque, o si no, pues nunca vas a poder apostar por la cantera. Vamos a coger la temporada 2008-2009 y recuperar lo que hizo Guardiola en aquel momento. Víctor Sánchez, Sergio Busquets, Pedro y algunos otros canteranos también que intentó probar en el equipo. Víctor Sánchez no consiguió tener protagonismo en el Barça. Guardiola le dio esa temporada, no estuvo contento del todo con su rendimiento y dijo, pues bueno, creo que no tiene nivel Barça, así que buscamos una solución. De Pedro sí que estuvo convencido de su rendimiento y consiguió que el futbolista consiguiera pues llegar a donde llegó, a un muy buen nivel. ¿Qué decir de Busquets? Busquets, recordemos que llegó al Barça en aquel momento desde tercera división con 20 años para pelearle el puesto a Touré ya. O sea, absolutamente impresionante. Cuando se gana se dicen muchas cosas, se suele hablar siempre de las figuras. Se suele hablar de Messi, de Eto'o, de Henry, de Xavi, de Iniesta, de Touré, de Puyol, de absolutamente todos. Se suele hablar de lo bonito, de ¡guau! Es que claro, qué jugadores, qué pasada, qué maravilla, etcétera, etcétera. Pero no se suele hablar de ese tipo de detalles. De cómo se atrevió Guardiola a apostar por un chaval de 20 años que jugaba en tercera. De cómo se atrevió a darle una oportunidad a Víctor Sánchez, que al final pues no tenía nivel para jugar en el Barça. Bueno, lo cual siempre es relativo, pero al menos Guardiola consideró que no tenía el nivel para estar en el primer equipo. Y en el caso de Pedro no jugó mucho esa primera temporada 2008-2009, pero ya en la 2009-2010 le dio todavía más minutos, le dio más continuidad e hizo que Pedro pues consiguiera ser, como acabo de decir, lo que ha llegado a ser. Un futbolista en el que ni yo mismo creía. Yo le veía y decía, me parece con un nivel de calidad técnica pues bastante limitado como para jugar en el primer equipo en una posición tan complicada como la delantera. Sin embargo, Guardiola tenía razón. Y tenía razón y apostó por ello, insistió en ello. Tuvo la valentía de hacer algo que, pues, pocos entrenadores y pocas direcciones deportivas y presidencias están habituados a hacer. Y aquí esta es la gran cuestión. Cuando hablo de valentía, cuando hablo de echarle cojones, evidentemente me refiero a Ernesto Valverde, a la dirección deportiva y especialmente a la mano que más manda, que es la presidencia. Todos tienen que tener claro que hay que ser valientes, o apuestas de verdad por la cantera o no apuestes por ella. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que decía antes de Guardiola y Cruyff? Pues tiene que ver con que si Guardiola no hubiera tenido a Cruyff de entrenador, seguramente jamás hubiera llegado al primer equipo del Barça. Y en un fútbol como el de aquella época, donde la inmensa mayoría de equipos jugaban con centros del campo, físicos, futbolistas destructivos me refiero a un nivel futbolístico, es de trabajo defensivo, pues Guardiola no tenía ninguna de esas cosas. Ni era físico, a pesar de que pues es un jugador bastante alto, de que fue un jugador bastante alto, y tampoco defensivamente era un futbolista importante. Era un futbolista, pues bueno, que te aportaba justamente lo que necesitaba un centro del campo a nivel defensivo. Guardiola era un futbolista de visión de juego. Guardiola era un futbolista que trabajaba con la mente y que tenía una calidad técnica en el pase espectacular, tanto desplazamiento en largo como en corto.
tenía una visión, un don para dirigir y administrar el balón. Y eso es lo que vio Cruyff. Y a Cruyff le valía eso, le servía eso. Menos mal para Guardiola, que estaba en el Barça y estaba en el Barça, que ya funcionaba y funcionaba con alguien como Cruyff, que tuvo el valor de decir, no, si yo voy a apostar por Guardiola, me da igual que tenga 18 años y me da igual que tenga este peso que casi un golpe de viento lo tira al suelo. Voy a apostar por Guardiola, me da igual lo que digáis. Y este es el punto clave para que triunfen los canteranos. Sergi Samper, voy a entrar en ello otra vez. Voy a ir esta vez un paso más allá. Para mí, Sergi Samper tiene condiciones de Pirlo y tiene condiciones de Guardiola. Claro, decirlo ahora, pues me imagino que el 100% de los que me estén escuchando dirán que estoy mal de la cabeza. Y lo entiendo perfectamente, pero siempre insisto en lo mismo, es mi opinión personal y es lo que he visto. Le he visto jugar en cadetes, le he visto jugar en juveniles, le he visto jugar en el Barça B, y si bien es cierto que en cuanto a actitud debe mejorar, también Andrea Pirlo era un futbolista que en cuanto a actitud, yo especialmente que lo veía jugar en la selección italiana, ni siquiera cuando se ganó el Mundial en 2006 estaba satisfecho con su actitud en el campo. ¿Qué decir, por ejemplo, en la Eurocopa 2012, donde siempre dije que jugando Pirlo delante de la defensa en esa posición, con lo poco que te aporta defensivamente, más allá de la experiencia y de una colocación medianamente decente, pues que íbamos muy mal? Sin embargo, Pirlo consiguió ser un futbolista importante. En el Milan, una referencia en un equipo impresionante, en un equipo histórico con Carlo Ancelotti. En la Juve, con Antonio Conte, una referencia también. Recordemos que Andrea Pirlo era pues un futbolista que fichó el Inter y todo el mundo esperaba una maravilla, etcétera, etcétera, y no triunfó. El Inter fue uno de los equipos especialistas en destruir futbolistas y los destruía precisamente por fichar sin tener ningún sentido lo que fichaba. O sea, fichaba jugadores para adelante, sin proyecto, sin estilo, a lo mejor tenía 10 centrocampistas y seguía fichando centrocampistas. O sea, algo muy parecido a lo que vengo comentando con Gómez, con Denis, con todos estos futbolistas. Si tú no les das la oportunidad, no pueden triunfar. Si tú no apuestas por ellos, no pueden triunfar. El mismo caso de Sergi Samper. Yo puedo entender que el entrenador diga, pues mira, este futbolista a mí no me convence. Y entonces diga, pues bueno, vamos a llevarlo a otro sitio, sea cedido, sea traspasado. Es lo que se ha hecho estos años. Pero es que en el caso de Sergi Samper, dudo muchísimo que haya sido el entrenador el que haya tomado esta decisión. Porque la realidad es que los fichajes que se han hecho de centrocampistas, Arda Turán, André Gómez, Denis Suárez, etcétera, 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 han colapsado el centro del campo hasta el punto de que Sergi Samper no sale como transferible porque el entrenador considere que no da el nivel. Sale porque es que no hay espacio ni remotamente para poder darle una oportunidad a un chaval que es de lo mejor que ha producido la cantera, tanto a nivel formativo como a nivel de pues el talento innato que tiene el propio futbolista. Y cuando hablo de talento innato me refiero, insisto, a la visión de juego, a que tiene un cerebro privilegiado para entender el fútbol. Esto se ve, cualquiera que haya visto jugar a Sergi Samper, esto se ve. Da igual que sea fútbol formativo. En el fútbol formativo, por mucho que no sea fútbol de élite, Samper está jugando contra chavales de su edad, que en algún momento pues van a ser también futbolistas profesionales, muchos de ellos sí, otros no, pero se ve en el campo. Y el caso de Sergi Samper es muy parecido al de Guardiola desde el punto de vista de que a Sergi Samper lo han cedido a equipos y a proyectos muy interesantes, por cierto, como puede ser el del Granada, de Paco Gémez, con la desgracia para Samper de que Paco Gémez empezó mal y ya, si no me equivoco, a la cuarta jornada, no sé si había dimitido o lo habían echado. Y es todo un error. Necesitaba aquel equipo un proyecto largo, de fútbol atrevido, como suele ser de Paco Gémez, de tener el balón, de tener futbolistas como Samper en el centro del campo, que le hubiera venido muy muy bien a Samper para pues coger ritmo en primera división y demostrar que está capacitado para jugar en un equipo como el Barça. No pudo ser la primera temporada, luego vino Lucas Alcaraz con un estilo totalmente opuesto y aún así hizo cosas. Pero posteriormente en Las Palmas ya sabemos lo que sucedió. Nada más llegar, una lesión brutal, adiós temporada, y lleva 2 años en el fútbol de élite donde no se le ha probado al futbolista. El Barça, ¿cuántas oportunidades le ha dado? Si ya me suelo quejar de las que se le dieron a Gómez, la que se le han dado a Dembélé, etcétera, etcétera, o a Yerry Mina, pues lo de Sergi Samper es de vergüenza. O sea, una absoluta vergüenza. No puede ser que un chaval, que es una de las mayores promesas que había en la cantera, es que no ha tenido ninguna. Cero. No ha tenido nada. Y este es uno de los grandes problemas cuando hablamos de cantera. ¿Por qué Sergi Samper? Que no es que lo diga yo, sino que lo decían la gente
que se dedica a formar a los jugadores. Es decir, la gente que forma a los jugadores en el Barça opinan exactamente lo mismo. Es un futbolista con el potencial para llegar a jugar y a ser importante en el primer equipo. Se decía cuando estaba en cadetes, se decía cuando estaba en juveniles. Luego ya, pues como el Barça B empezó a estar mal, pero es que el Barça B empezó a estar mal por múltiples cuestiones que poco o nada tienen que ver con Sergi Samper. Sergi Samper sí que es cierto que a nivel defensivo es blandito. Es blandito y de hecho, como digo, se parece mucho a Guardiola y Pirlo en ese sentido. Que a pesar de que tiene bastante cuerpo, pues lo utiliza menos de lo que debería, no corre demasiado y, por ejemplo, si lo comparas con Busquets, pues claro, es que no hay color. O sea, mientras Busquets es un super stopper, un super barrendero a nivel defensivo, pues Samper tiene muchísimo que aprender y defiende solo, pues como Pirlo, ¿no? Con la posición y con estar por ahí, pero digamos que no se implica al nivel que debería. Pero es algo que también puede corregir con el tiempo. Guardiola en su momento, en el Barça de Van Gaal, que utilizaba un esquema 4-3-3, jugaba por delante de la defensa, en la posición que ocupa ahora mismo Busquets. Eso sí, el rol era diferente. Guardiola actuaba de distribuidor, era un futbolista que especialmente estaba en el campo para dirigir el juego del equipo. No estaba como está Busquets, tanto para dar una salida limpia, como sobre todo para el trabajo defensivo, equilibrar las líneas. O sea, lo que hace defensivamente Busquets es increíble y eminentemente su trabajo para mí es defensivo, no ofensivo. En el caso de Guardiola es al revés. Guardiola era más para crear que para destruir. Y por eso digo que no entiendo muy bien que a Samper se le ponga como 4, cuando realmente la figura de 4 ya no es el pivote en el Barça dentro del 4-3-3, sino que debería jugar como interior, que es la posición que ocupaba Xavi. Xavi es diferente a Guardiola en determinados, me refiero al Guardiola jugador, pero son más o menos el mismo estilo de futbolistas porque viven de su mente, viven de la visión periférica, viven de tener una visión privilegiada y rápida del juego y tener grandísima calidad tanto para proteger la pelota, para jugar a un toque y para tener también un gran desplazamiento en largo. Estas virtudes, sumadas a un cuerpo de 1,80 a 1,85, si le añades experiencia, si le añades que al futbolista tenga confianza, que evidentemente vuelvo a repetirlo, para tener confianza necesitas minutos, continuidad, que apuesten por ti. Si sumamos todo eso, Samper es futbolista, y lo digo aquí, vamos, o sea, ahora, a pesar de que es lo más impopular del mundo, y sabiendo seguramente que este año tampoco le van a dar oportunidad, pues Sergi Samper estoy absolutamente convencido de que es futbolista para el primer equipo. Y en el 4-4-2, todavía más. Porque precisamente ese doble pivote con un Samper acompañado de Busquets o con un Samper acompañado de Rakitic, estoy absolutamente convencido de que especialmente en los partidos del Camp Nou o en esos partidos que jugamos fuera de casa con posesiones de entre el 65 y 75%, producidas muchas veces más por el planteamiento ultradefensivo de los rivales que porque nosotros queramos esas posesiones, pues hacen que Samper pueda jugar cómodo, que pueda jugar tranquilo y que pueda ir cogiendo confianza, soltándose y creciendo como jugador. Ya digo, en resumen, estoy utilizando el caso de Samper para dejar claro algo que debería quedar pues muy claro, como es que si realmente vas a apostar por la cantera, necesitas echarle cojones. Si no hubiera sido de esta manera, Puyol jamás hubiera triunfado en el primer equipo. De Puyol ya haré un vídeo, pero ya anticipo algo que creo que ya he comentado otras veces, que es que la primera vez que vi a Puyol, los primeros partidos, 3-4 partidos en el primer equipo, ya lo había visto en el Barça B, que jugaba en otras posiciones, pero en el primer equipo aquello era irreconocible. O sea, siempre le catalogué como el mayor paquete que había visto en el primer equipo del Barça. Pero no solo yo, no solo yo, sino la inmensa mayoría de barcelonistas que conocía coincidían que era el mayor paquete que se había visto en el primer equipo del Barça. Y luego, pues ya sabemos lo que es Puyol hoy, ¿no? Si tú no tienes a un entrenador que se atreva a insistir en darle oportunidades a la cantera, ya puede ser Puyol o Samper, que nunca vamos a saber si el futbolista tenía capacidad y calidad para triunfar en el primer equipo. Si no fuera por Cruyff, a lo mejor hoy Guardiola ni lo conocíamos, ni el jugador ni el entrenador. Menos mal que estaba Cruyff ahí para darle la oportunidad. Ahora veremos qué hace Valverde con los chavales de la cantera. Samper, Oriol Busquets, Aleñá, Cucurella y compañía. Para mí, todos ellos futbolistas con capacidad como mínimo para ser la cara B del equipo. En fin, yo lo dejo aquí, por supuesto nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.